ese man lo imitan en la Luciérnaga muy charro, mano. No a Pelar, sino al otro. ¿Cómo te va con este juego, Alfonso? Muchos recuerdos. Sí, Sí, ¿jugaste? Jugué pequeño, no pues a un nivel superior, pero también es un juego que me liga mucho a mi padre, me enseñó a jugar. Qué bueno. Entonces me trae muy bonitos ¿Y recuerdos qué del color te ajedrez. gusta de esos dos? Las blancas, con las blancas me siento bien, no sé si será porque inician. Debe ser. Te invito a que juegas una de ellas. Vale, voy a coger. Vamos con la reina. La reina, bueno. Yo voy a tomar el caballo negro. Muy bien. Bienvenido en tablas, maestro. Alfonso. Alfonso es un nombre de rey británico, ¿no? Tengo entendido que es alemán, pues tiene orígenes germánicos, Germánicos. sobre todo. Debe ser sí. los sajones que llegaron y empezaron a hacer esa revuelta allá porque los Alfonsos son como Sí. los reyes británicos. Con un cronista uno pues dar sorpresas es muy difícil, pero entonces sí quiero como parafrasear a Luis Ospina y jugar con ese título de la película que todo comenzó por el fin, con esta imagen. Sí. Relativamente reciente, ¿no? Muy recientes, se están cumpliendo 100 días más o menos. 100 Estamos días. a 3 meses de la demolición. Yo le vengo siguiendo el rastro a esa demolición constantemente, sí. Sí. Bueno, habrá que decir que es la demolición de una estructura urbana, de un edificio del Mónaco, ¿cierto? Un edificio bastante emblemático. ¿Qué te has encontrado con ese edificio y a través de él con esa idea tan compleja de haberlo tirado al piso? Pues yo llegué a este tema porque me encontré con un fotógrafo que había sido fotógrafo personal de Pablo Escobar y muy paralelamente me tocó el anuncio del alcalde actual de su intención de tumbar el edificio Mónaco. Incluso particularmente lo anunció en una entrevista que yo le estaba haciendo para la revista Ocas. Y desde ese momento pues me fueron coincidiendo dos cosas. Uno, que me iba encontrando un archivo personal de la vida de Pablo Escobar íntimo y un fotógrafo que había sido testigo de la intimidad de la mafia. Claro. O del cartel de Medellín, y al mismo tiempo un deseo oficial encabezado por el alcalde de combatir ese mito. Ya. Y haciendo pues muchas acciones, y en particular derrumbar el edificio Mónaco. Parecía que era... Ese es nuestro personaje, Este ¿no? es nuestro personaje, Edgar Jiménez, Edgar Jiménez, más el conocido chino. como el Chino. Un sobreviviente de esa época, y yo creo que una memoria también que yo aspiro a que nos ayude también a explicar lo que significa esa fuerza que tiene la imagen de Pablo Escobar, ¿no? Sí. Que yo creo que no se combate tumbando edificios, o por lo menos es mi primera impresión hasta este momento. Yo estuve la semana pasada en el Mónaco y todavía llegan los turistas a ver el hueco. Claro. Y todavía les siguen explicando lo mismo. Lo que pasa ahora es que pues ellos están edificando imaginariamente esa imagen en un hueco destruido. Entonces a mí eso me genera muchas contradicciones. Sí, sí. Esa historia que se convierte ciudad también es la ciudad tuya, la ciudad de tu infancia, de tu niñez.
la ciudad que veías desde Robledo y que viviste y que de alguna manera nos ha forjado, porque somos contemporáneos y coteanos, pues somos del mismo tiempo. ¿Cómo entraste a este universo de las letras y del tiempo, que es lo que arma la crónica, ¿no? Total. ¿Cómo llegaste y decidiste? Porque tuviste como un conato de médico y te devolviste. Sí. Desvíos quizás ahí de búsquedas personales. Yo llegué a la ciudad y creo que a la crónica en taxi, podría decir. Sí. En taxi acompañando a... Sí, como colado en un taxi, puede ser, colado por mi papá taxista. ¿Cómo le llamaba tu papá? Alonso. Alonso Buitrago. Y así como, pues ahora pienso que Gabriel García Márquez, que tanto agradeció a su abuela y que él no se cansó de decir pues que fue escritor por las historias que le contaba a su abuela, yo creo que yo soy cronista por tener un papá taxista que me llevaba a trabajar con él. Obviamente un papá pues conversador, un papá que además estaba siempre preocupado por la ciudad, que estaba preocupado por lo que pasaba políticamente, muy político, pero también tenía formación de sociólogo. Él había sido un renegado de la academia que terminó refugiado en un taxi. Y había culminado sus estudios en sociología. Él no se graduó, estudió toda la carrera en Bolivariana, pero le tocó pues como la gran crisis del movimiento estudiantil, o la gran efervescencia mejor, y sociología se acaba en la Bolivariana, claro. Él no se gradúa. Y eso estamos hablando como de principios de los 70. 70, sí, hasta el 74. Que fueron los grandes movimientos en la ciudad de Medellín, pero también en Colombia. Y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, o sea, los coletazos del 68. Exactamente, que tenían su escenario acá. Él fue muy protagonista en el movimiento estudiantil y pues su rebeldía lo sacó de la academia y terminó encontrando en los taxis como su forma de vida. Claro, además yo creo que el pasaje más maravilloso que puede llegar a tener la sociedad es la interlocución y la mediación de un personaje de estos, ¿no? Del taxista. Y vamos a hablar del otro poquito ahorita que volvamos. Alfonso, vamos claro a ir a unos mensajes y volvemos rápidamente. Alfonso, habíamos quedado en punta con algo que quiero como tratar más a profundidad, y es la imagen, el patrón, el capo, esta idea de este personaje aquí como si se tratara del hermano, como un osito dormido. Sí. Y este archivo fotográfico fascinante que te encontrás, el del chino. Hablemos un poco de esa idea de ciudad detrás de este personaje, o sea, de lo que se ha convertido, del miedo que tiene el burgomaestre, de que ese imaginario pues se desborde. ¿Y cómo viviste el día de la implosión del Mónaco? Pues ese día fue muy activo, sobre todo porque intenté varias cosas al mismo tiempo. Una, yo había empezado a dar clases en EAFIT de periodismo y se me ocurrió poner a todos los estudiantes de un curso de periodismo informativo, que es un curso básico de los primeros semestres, a que cubriéramos ese evento. Y entonces era también sacar a chicos muy jóvenes, de 18, 19 años, a enfrentarse con una noticia pues que era de primera página, algo que podría ser histórico. Y entonces los estuve acompañando mucho tiempo. Al mismo tiempo nosotros veníamos con Gerard Martin, un sociólogo holandés que terminó enamorado de Medellín y que ha escrito mucho sobre la historia reciente de la ciudad, adelantando también un ejercicio de memoria y un libro que queríamos guardar a lo que estaba sucediendo en ese momento, porque pensábamos que esa implosión había sido
poco discutida, había sido sin mucho debate ciudadano, al final de un gobierno, una idea que fue apareciendo, que no estaba dentro del plan de gobierno, no estaba dentro del plan de desarrollo. Y con muchos argumentos, por lo que recuerdo de los artículos y demás, de carácter económico, ¿no? Sí, todos los argumentos era que era más barato hacer una cosa, pero poco discurso con respecto a la memoria, a las víctimas, cómo contarlas. Hay algo que a mí me interesa mucho, independientemente de la alcaldía que esté, y sí es la forma en que narramos el narcotráfico. Y formas alternativas de narrar el narcotráfico. Lo que a mí también me parece es que ha habido una negación para transmitir y contar todo lo que hemos contado nosotros sobre el narcotráfico, que ha sido mucho. Claro. Pareciera que esta es una generación que cree que las historias solo se cuentan audiovisualmente y entonces Netflix les desbarata todo, como claro. si apareciera Netflix, que es lo que más les preocupa en realidad, esa ficción, porque ni siquiera todo esto pasó cuando se hizo El Patrón del Mal. Sí. Todo pasa cuando aparece Netflix y los extranjeros empiezan a venir. ¿Cómo se llama cómo es el título de Netflix? Narcos. Narcos, ¿cierto? Una primera temporada, una serie pues que es dedicada a distintos narcos, sí, desde el Chapo, el Cartel de Cali, pero imagínate, mucha fuerza, Alfonso, con Pablo Escobar. Hablando de la imagen y de cómo esa imagen va y vuelve, me hace recordar algo, y es que un personaje, pues un chico, no sé si de origen norteamericano o británico, pero de habla inglesa, que estaba en una de los hostels del sector del Poblado, pues llegó muy feliz con un tatuaje de Pablo Escobar, y resulta que le hicieron el de Netflix. Del actor. Del actor. Entonces, cómo eso se vuelve como una cosa que va y vuelve sobre... Sí, esa es la ironía. Esa es la ironía más grande que puede llegar a tener esto, y esa imagen es como una bola de nieve que va creciendo, y definitivamente no se puede espantar con el hecho, o al menos lo leo yo así, con el hecho de tumbar el Mónaco. No, yo creo que lo contrario, crece más. Claro. Lo que a mí me parece es que hay una obsesión excesiva y dañina con la imagen, ¿no? Contrarrestándola en los términos en que la imagen más se engrandece, claro. O sea, llamando la atención con medios de comunicación, haciendo un espectáculo, concierto, haciendo de la política un espectáculo que lo que hace es magnificar lo que se pretende combatir. Bueno, ustedes hicieron una cosa que me parece que fue muy interesante, y yo estoy muy expectante, y hablo de ustedes, es Gerard Martin y vos, y fue invitar como a líderes culturales, políticos y sociales de la ciudad de Medellín a que les hicieran en una corta párrafo como una respuesta alegórica a si se debía o no tumbar el Mónaco. ¿Qué se encontraron ahí? Pues mira, al final nosotros estamos en proceso de edición, logramos conseguir unas 100 respuestas de líderes de muchos tipos, políticos, económicos, sociales, culturales, artísticos. Y lo que queríamos ahí al calor del momento era dejar la memoria del debate en la ciudad. Yo todavía muy preliminarmente, no sé pues si estoy aquí un poco chiviando, pero... No, pero a lo mejor esto sale cuando ya haya salido. Ya, digamos que yo creo que hay una aceptación mayoritaria por el hecho de demoler el Mónaco. Eso hay que decirlo. Yo creo que... ¿En esas 100 respuestas? Sí, en esas 100 respuestas. Sí, está muy dividida, pero digamos que no hay una abrumadora oposición al derrumbe. Ya. Creo que lo contrario. Se apoya. Y yo creo que mi interpretación es que esta sociedad mayoritariamente quiere tumbar. Y también, bueno, hemos tumbado de manera histórica. Exacto. ¿No? Creo que también es una continuación de unas tradiciones nuestras de tumbar para claro. construir algo. Es una idea que creo que es muy arraigada
Y quizás también por eso me parece que la propuesta de este alcalde es tan poco original. De si lo que se quiere es hacer una ruptura y un cambio de mentalidad y propuestas culturales diferentes, uno no lo puede hacer sobre la base de repetir finalmente lo que uno considera que además también propició que la cultura del narcotráfico se arraigara en nuestra sociedad. Entonces, claro, por eso es que me parece muy contradictorio. Uno no puede criticar a la sociedad porque quiera tumbar, pues uno lo que hace es interpretarla, pero sí a los líderes sí los puede criticar, claro, y decirle, pues usted no puede cambiar algo si lo que quiere hacer es exactamente lo mismo que siempre se ha hecho. Claro, ese es verdad, el punto. Verdad. Vamos a ir a unos mensajes, Alfonso, y vamos a venir con un video de una faceta muy interesante de tu trabajo y yo creo que de tu vida. Ya volvemos. Muchas gracias. Alfonso, Universo Centro definitivamente se convirtió como en uno de los medios alternativos para quienes nos gusta repensar la ciudad y sobre todo nuestro papel en ella. Ya son bastantes años los que lleva este medio, al cual estuviste ligado y estás ligado todavía. Sí, ya, bueno, el medio cumplió 10 años el año pasado. Ahora están 10 años, 100 números, sí, es una media de 10 números por año, y ahora están en el 104, 105 más o menos. Yo hice parte del comité editorial hasta hace poco y sigo haciendo parte de Universo Centro como miembro de la corporación. Yo pues soy socio de la corporación. Ahora me retiré del comité editorial por obligaciones que tengo adicionales. Pero siempre estoy muy cercano a lo que esté pasando con ellos. ¿Seguís escribiendo allí, obviamente? Cada vez menos, pero la puerta siempre está abierta. Ahora espero prontamente volver a publicar. Mejor dicho, en una ciudad donde el siglo XIX fue absolutamente exótica y excitada, por así decirlo, en medios escritos, vernos ahora con 2 o 3 cosas que suceden apenas. ¿Qué significa Universo Centro como para una ciudad como esta? Incluso para Colombia, porque yo creo que ya ha trascendido, ¿no? Yo creo que sí, puede haber trascendido un poco, todavía muy marginal, pero en el campo local sí creo que es un respiro. Es un respiro y yo no sé, hablar de esperanzas, no sé, a veces es un poco ingenuo. Pero el panorama de los medios locales es muy reducido, muy escaso. Tenemos unos medios cada vez con menos poder y menos influencia, y en ese panorama creo que Universo Centro por lo menos ayuda a llenar un hueco muy grande. Creo que Medellín en particularidad es una ciudad con muy poca opinión informada, que debate poco con argumentos, y las acciones de las alcaldías, por ejemplo, demuestran eso. O sea, es una sociedad en la que hay poca opinión, hay poco debate, con poca calidad. ¿Y por qué? A ver, yo no entiendo esto, pero te lo pregunto a vos. ¿Vos cómo lo ves? ¿Por qué siempre los alcaldes de Medellín son los mejores calificados? ¿Son los mejores alcaldes o es que eso que estás diciendo exactamente tiene que ver con el fenómeno de asimilación de la imagen y las figuras públicas? Creo que está muy relacionado. Nosotros tenemos un autismo, diría yo, un autismo social que nos impide criticarnos a nosotros mismos, y pareciera que la figura del alcalde encarnara una autoimagen, en la medida en que si lo criticamos es como si nos estuviéramos criticando a nosotros mismos. Creo que eso tiene mucho que ver con la fenomenología de lo paisa, ¿no? Sí, y con unos medios muy complacientes,
que no han cultivado una actitud crítica en la sociedad, y eso pues también nos ha llevado a cometer errores inmensos. Bueno, eso pasa siempre y cuando el dirigente sea de derecha, ¿no? Cuando es de izquierda, de pronto, o cuando tiene ciertos visos políticos sociales, a lo mejor no le va tan bien con los medios. Pues, pero es que yo miro y el único que cabría ahí en esa categoría sería Alonso Salazar. Quizás O a lo mejor Luis Pérez, que no es del gusto tampoco de los medios grandes de la ciudad. Ya. Pero no creo que le haya ido tan mal en imagen. Creo que pero, sí, pero al que más mal le ha ido en imagen es Alonso Salazar. Quizás de todos el alcalde más social. Claro. Bueno, como íbamos en retroceso y ya nos queda un minuto, hay un personaje que no puedo dejar de mirar en este retrato, y es este señor, y es precisamente tu padre, el taxista socialista o de sociología, bueno, pero también socialista, ¿no? Era un tipo de izquierdas. Mucho. Y cuando lo veo es como si te estuviera viendo a vos, un tipo que al menos en su juventud fue muy parecido a sus dos hijos. A mí me da mucho, sí, no sé, susto ver esa imagen. Ahí sigue la otra, que es la de la carátula del libro. Ajá. Ese libro ha sido muy bien comentado, es un libro que tiene un título de entrada muy complejo, y es El hombre que no quería ser padre. ¿Cómo llegarse y cómo concretar esta idea? Es un camino muy largo, pero sí, finalmente tenía que ser un libro y no una crónica de 30 páginas, ¿no? Sí, nació como un reportaje, carta. Yo tenía una idea y era, quería romper un poco con el género del reportaje, porque quería hacer un reportaje íntimo, que en ese momento ahora es más común. El yo del cronista es cada vez más poderoso. 2000. Yo empecé esto más o menos 2006, 2007. Empecé con esa idea de hacer una carta en forma de reportaje. Yo tenía una claridad que iba a escribir sobre él, porque me parecía que como cronista yo hubiera escrito sobre un taxista comunista. Sí. Pero además resultaba que yo no lo tenía que entrevistar, no tenía que vivir con él, porque yo había vivido intensamente con él. Tenía sus cartas. Tenía las cartas de él, mi relación con él era como una constante entrevista todo el tiempo. Entonces pues tenía, y yo lo quería convertir y saber si yo podía hacer un reportaje personal con las reglas del periodismo, con un tema muy íntimo. ¿Él te sigue hablando o no? Él, pues mira, estamos hablando de él, yo no he parado de... Yo hice un libro, el libro es consecuencia de la muerte. Sí. La muerte de él me multiplicó la experiencia, los recuerdos, la necesidad, y por eso se transformó en un libro, un gran reportaje, por decirlo así, un gran en términos de la extensión del libro. Y a mí me sirvió mucho para hacer un duelo y para despedirlo, pero resulta que no he logrado despedirlo. A lo mejor lo que he hecho es mantenerlo va a seguir ahí presente. Como un ángel. Ahí está. Guardián detrás de Benjamin Button, hermano, en esta historia al revés que contamos hoy. Exacto. Alfonso, mil gracias por lo que haces. Me encanta poder tenerte aquí y haber tenido esta conversación. Espero que la sigamos siempre. Oscar, muchas gracias a la universidad. Para mí siempre es un placer y una alegría enorme estar de vuelta en esta casa.